Bueno, señores, en 1999, Freddy Veras Goico le hizo una entrevista a Leonel Fernández y a su equipo energético de la época sobre la capitalización de la CDEE y de las EDES. Vamos a ver, por una curiosidad de uno de los televidentes que nos envió esto, gracias a Dios, vamos a ver lo que respondió el presidente Leonel Fernández en 1999 cuando nuestro querido Freddy Veras le hizo esta pregunta. Vamos a ver. Presidente, yo debo hacer esta pregunta a usted, porque la persona que la hizo no puso nombre. Dice cuando se capitalice la CDE, que si todos los políticos y los funcionarios van a pagar la luz, sin excepción. Empezamos por el presidente. Bueno, ya vieron ustedes cómo el presidente en ese momento respondió, incluyendo al mismo presidente de la República. Lo que pasa es que no se tomó en consideración que unos años después, pocos, Euclides Gutiérrez Félix se iba a negar a pagar la luz, creando con esto una situación difícil al gobierno, a la CDEE y sobre todo una indignación generalizada en todo el país. Públicamente este señor ha dicho que no va a pagar la luz. De hecho, ha exhortado a los demás que tampoco la paguen porque no les suministran las 24 horas de luz que se supone que debe uno recibir. La verdad que una actitud de este funcionario ante un gobierno y ante un país es imperdonable. Los otros días almorzaba yo con un embajador y le preguntaba qué hubiera pasado con un funcionario que actuara de esa forma. Y me dijo el señor embajador, bueno, hubiera durado minutos en el cargo. Realmente aquí esto no sucede, todo lo contrario. Parece que el gobierno está subordinado a las decisiones de Euclides Gutiérrez Félix. Parece que hay que pedir favores para que él retire intimaciones ilegales e irregulares, como lo ha hecho ahora por una supuesta reunión con el presidente Fernández, Danilo Medina y demás. O sea, que ante ese hecho hace que uno prosiga como debe proseguir, con la justicia, para que los derechos fundamentales de uno queden como deben quedar, sujeto al dominio y al imperio de la ley y no al deseo arbitrario de un funcionario que realmente no ha hecho las cosas como debe ser. Se ha dado la tarea de insultar, se ha dado la tarea de tergiversar. De hecho, comencemos con sus bienes. En una oportunidad nosotros hablamos de la declaración jurada de bienes realizada para el último periodo como superintendente de seguros. En eso establecía que tenía 152 millones de pesos y hablábamos de algunas propiedades que dice tener en esa declaración jurada de bienes, que según nuestras investigaciones la mayoría de ellas están compradas en el año que le corresponde, a los años que le corresponde a su periodo de funcionario público. En ningún momento hablamos, como decía él continuamente, de su residencia, de su finca de Mano Guayabo. De hecho, esa finca en su declaración jurada de bienes aparece sin el título de propiedad, cosa que es de extrañarse, porque establece él que es una herencia de su padre y por lo tanto, si es una herencia de su padre, debe tener muchos años con esa cantidad de terrenos que establece él que posee en Mano Guayabo. Cuando uno accesa a la última declaración jurada de bienes, ve que dice que es la parcela 1B-4A del distrito catastral número 10. Certificado de títulos totalmente vacío. Dice, ubicación La Ciénega de Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste, nada más. Y el valor de 30 millones de pesos. Pero ¿qué sucede? Que hemos recibido documentaciones muy interesantes que posiblemente el señor Euclides Gutiérrez debe explicar, tanto que le gusta explicar.
y de esa documentación establece de que él no tiene un título de propiedad porque ese título de propiedad lo tiene una compañía que dice ser dueña de todos esos terrenos que él tiene en Mano Guayabo. Fuimos al Tribunal de Tierras y allí procuramos el historial de esa parcela. Y dice lo siguiente: el primer dueño de esos terrenos era un tal Rafael Pérez Gutiérrez, que tenía 43 hectáreas, eso es más o menos 693 tareas. Trujillo le compra a este señor y le compra por una suma exorbitante, porque dice 150,000 pesos. Después que muere Trujillo, eso pasa a bienes del Estado. Todos los bienes de Trujillo pasaron al Estado, como saben ustedes. Vemos que en el 1964, una fecha muy especial por lo que sucedía en el país, Belisario Peguero Guerrero compra gran cantidad de estas tareas, unas 391.66 tareas por 76,000 pesos. Y luego compra las restantes, según esto, por un valor solo de 3,000 pesos. En el 65 compra las demás, que son unas 42.31 tareas, por solo 3,000 pesos de la época. Luego este señor Belisario Peguero vende a los nombrados Ludy Peña de Pérez, José de Jesús Ureña y Eduardo Antonio Oler Montaz por la suma de 185,000 pesos, 10 hectáreas, 65 áreas y 0.4 centiáreas. Eso significa que después esta cantidad de terrenos fueron pasados en aporte de naturaleza a la compañía inmobiliaria INSA, la que supuestamente, según esto del Tribunal de Tierra, tiene todos los terrenos que dice ser Euclides, dice ser dueños de ellos. Según he podido averiguar, porque estas personas no quisieron hablar, han tratado de quitarle estos terrenos a Euclides Gutiérrez, donde está su magnífica casa de Mano Guayabo, y no ha sido posible por el poder que él tiene. Estos son los papeles encontrados en el Tribunal de Tierras. Ahora, si es verdad que Euclides es dueño de esos terrenos, debe tener un título. Título que ustedes están viendo en este momento, que logramos fotografiar, que ese título pertenece a otra persona, como acabo de decir. O sea, que estos terrenos que él valora por 30 millones de pesos en su declaración jurada de bienes, que no tienen ningún título de propiedad, según el Tribunal de Tierra, pertenecen a otras personas. Y entonces, pero lo más grande del caso es que en esta declaración jurada de bienes, que fue la última, como acabo de decir, déjame ver la fecha para ser más exacta, para ser precisa, fue en el 2008. Yo decía que tiene 152 millones y algo de dinero, pero la del año 2004, cuando entró a la superintendencia, entonces, lamentablemente, aquí no se le ve esa prosperidad que establece en la más última y más reciente. Aquí solo habla, sin haber hecho una cotización de los terrenos de Mano Guayabo. Sin eso, porque no lo establece en su declaración jurada, él establece que solo tiene 10,022,000 pesos. Total de declarado 10 millones. Eso hay que quitarle los 2,198,000 que dice que tiene de deudas. O sea que vamos a hablar que de activos tiene 8 millones de pesos y de los cuales la mayoría corresponde a vehículos que él tasa en 2,725,000 pesos. Hago la aclaración nuevamente de que en esa declaración jurada del 2004 no dice cuánto valen los terrenos de Mano Guayabo, que sí en su segunda declaración los establece con una cantidad de 30 millones de pesos. Como quiera que sea, vamos a sumarle esos 30 millones a esta declaración y vamos a hacer bueno y vamos a sumar, y tiene 40 millones
de pesos, que no es verdad, pero 40 millones. ¿Dónde están los 150 millones que en 4 años logra conseguir vendiendo libros? Porque él dice que ha vendido muchos libros y que por eso puede decir que tiene esa cantidad de dinero. Pero muchas personas establecen que su dinero puede ser que venga de más atrás. Claro que sí, ¿por qué no? Sobre todo si tomamos en consideración este cheque recibido por Euclides Gutiérrez en la época de Trujillo, en el 1961, en noviembre del 61, por 300 pesos. Este cheque se lo da el Partido Dominicano de la época y como pueden ver ustedes, dice el concepto del cheque, ayuda especial correspondiente a noviembre de 1961. Ayuda especial. ¿Qué querrá decir esto de ayuda especial para que este joven en esa época, Euclides Gutiérrez Félix, reciba 300 pesos? Señores, ¿ustedes saben cuánto ganaba un funcionario de la época? 100 y 125 pesos. Y tengo aquí los datos enviados por un historiador de cuánto era el sueldo mínimo de la época, 20 pesos. Y también decían que un militar ganaba entre 10 y 15 pesos. Este cálculo establece de que más o menos esos 300 pesos de esa época del 61 corresponden como a 300,000 pesos de esta época. ¿Qué trabajos especiales puede haber hecho Euclides para recibir esta cantidad de dinero por encima de lo que recibe un funcionario público de esa época? Según la persona que nos envió el cheque, donde se puede ver cómo lo endosa Euclides Gutiérrez con su cédula en ese momento y cómo dice que lo depositen en la compañía popular comercial Sephora solamente, dice que ese no era el único cheque que recibía Euclides mensualmente del Partido Dominicano, sino que tenía mucho más cheques. Y eso es posible que sea cierto porque, como dice aquí, corresponde a noviembre del 1961, eso da la idea de que corresponde también posiblemente a otros meses atrás. Esa parte sí te da la idea de que hay una mensualidad fija por esos trabajos especiales, que espero yo que no sean los trabajos especiales que hablaba Claudio Camaño en su carta, y Halen Herman también, de los trabajos que realizaba especiales este señor Euclides Gutiérrez Félix, que parece ser que no le gusta pagar, porque ahora la hija de ese ilustre pintor, el mejor pintor paisajista dominicano como es Georgie Morel, su hija acaba de hacer una aclaración y una declaración pública donde le pide a Euclides Gutiérrez que le pague el derecho de autor de un libro que escribió Euclides, que utiliza 2 pinturas de su padre y que no ha pagado el derecho de autor de la utilización de esos libros. La hija de Georgie Morel establece que la compañera de ese pintor, exquisito pintor dominicano, muerto ya, es ciega y necesita un tratamiento médico y ellos viven del pago de los derechos de autor por la utilización de las imágenes de Georgie Morel. Por lo tanto, establece su hija de que si a este señor le ha ido tan bien como ha dicho él en la venta de todos estos libros, pues ella exige el pago de derecho de autor por la utilización de estas fotografías, de esos retratos, esas pinturas de Georgie Morel. La verdad es que cuando uno ve un personaje de esa categoría que insulta a todo el mundo, que tiene un despropósito descomunal de burlarse de la sociedad, uno dice, pero Dios mío, ¿cómo les gusta violar la ley y que no haya ninguna sanción referente a eso?
Ahora el comité político le dice que retire la intimación a los anunciantes, me deja la mía, le dicen que por favor se acoja al acuerdo de pago y él parece ser que haciendo un favor ahora a este comité central político del PLD, pues va a acogerse a un acuerdo de pago y va a pagar la luz. Un deudor que no se merece en este momento ningún privilegio a la hora de llegar a un acuerdo con la CDEE, porque hubo que nuevamente cortarle la luz hace ya unos días atrás. Yo espero que a este deudor que no sea tan privilegiado no le quiten la mora, no se lo merece. Este deudor que no debe ser privilegiado debe pagar de inmediato, sin cómodos plazos para poder llegar a los 3.205.000 pesos que establece DESUR que le debe este deudor privilegiado de la República Dominicana, la cara histórica del PLD, el cual ha hecho esta rabieta pública, ha afectado a los miembros de su partido, ha afectado la imagen del país, ha desmoralizado a la ciudadanía y no habrá ninguna bendita sanción para él. Se quedará todo así. Por eso es que vamos a seguir con la justicia nosotros, porque al menos a través de ella vamos a lograr de que a este señor se le diga, usted puede más que el gobierno. Parece ser que el gobierno está subordinado a sus caprichos y a su poder de ser cara histórica del PLD, pero nosotros no. Nosotros vamos a seguir hacia adelante aunque usted diga que nos va a demandar, porque cada una de las cosas nosotros la investigamos y posiblemente, ¿por qué no? Uno se puede equivocar, pero el trabajo se hace seriamente y usted lo sabe. Por ejemplo, usted sabe muy bien que la ley del servidor público, que es esta, la ley 4108 de la función pública y que crea la Secretaría de Estado de Administración Pública, establece en su artículo 80, inciso 15, lo siguiente, lo que voy a leer. Prestar servicios en la misma institución que su cónyuge y quienes están unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, cuando tuvieran relación de jerarquía, está totalmente prohibido. Y usted lo sabe. Y nosotros, sin hacer muchas investigaciones, sin hurgar demasiado, hemos conocido e investigado y confirmado de que usted nuevamente viola la ley del servidor público. Usted mantiene a su hija en un puesto que no debe ser según la ley, y usted lo sabe y no le importa. Su hija Adriana Ninosca Gutiérrez Díaz es la encargada del departamento de suministro de la Superintendencia de Seguros, ganando 66,000 pesos. Y según la denuncia ni siquiera va. No sabemos si es cierto o no, pero tenemos una semana llamando y eso es lo que nos contestan, oigan. Suministro, buenas. Muy buenas. Me gustaría hablar, por favor, con Adriana Ninosca Gutiérrez. Un momentito. Sí. Pero la licenciada no está. No, ahora mismo no. Ya. Suministro, buenas. Gracias. Está Ninosca, por favor. Ella no se encuentra en la oficina en estos momentos. Suministro, buenas. Buenas, con Ninosca Gutiérrez. Ella no se encuentra. Eso es, no aparece, no va. Le gusta violar las leyes, está por encima del bien y del mal. Y no hay nadie que ataje esto. No es una cuestión personal, es una cuestión de adecentar, de transparentar, de hacer mi labor periodística. En esta semana hubo una rueda de prensa de varios comunicadores diciendo de que no solo este caso amerita atención, sino otros casos que se han presentado donde hay como una línea establecida de censura a los medios. Pero yo le debo agregar que creo que lo que hay más es una compra masiva de conciencia a periodistas para que callen y para que hablen bien. Y hay una autocensura impuesta por los medios de comunicación, por los intereses que se crean. Aquí hay cosas que ni se hablan ni se dicen y todo el mundo lo sabe.
Por eso, en esa rueda de prensa, los periodistas, más de 62 periodistas, firmaron el documento Defendamos la Libertad de Expresión, y esto fue enviado a varias organizaciones internacionales que tienen que ver con los derechos humanos. Pero también se habló ahí los periodistas ejerciendo su labor como debe ser de denuncia y de observadores del quehacer político y del poder en sentido general. También ahí se leyó una carta a los señores integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, porque uno de los abogados que firmó la intimación de Euclides Gutiérrez Félix a mi persona y a los anunciantes es el abogado Raúl Reyes Vázquez, quien es candidato a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Constitucional. Y los periodistas que estábamos ahí, que firmamos, entendemos que este abogado que firma una intimación irregular no puede ser después un juez honesto y vertical, porque se dio ante el poder. Y en esa carta le pedimos al colegio, al Consejo Nacional de la Magistratura, que tome en consideración la participación de este abogado en esa intimación a un medio de comunicación irregular, totalmente irregular. Esa fue otra de las declaraciones que hicimos. El gobierno ha contestado de que no, que hay libertad de expresión, de que no es verdad que hay censura y que a través de toda una serie de cosas que se han hecho han logrado la ley de libre acceso a la información, la transparencia, el bla 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 político que siempre se establece. Pero sí, señores, que hay intolerancia, mucha intolerancia, y lo demuestra este caso de San José de Ocoa, donde este ciudadano requiere de la atención del presidente a través de un inmenso letrero que coloca para que pueda ser leído por el presidente. No lo insulta, solo dice: no todos somos tontos, señor presidente. Y miren todo lo que le pasó al señor, al doctor, que es un doctor de hecho, es un doctor reconocido en San José de Ocoa, que ha hecho ya otros casos, ha mantenido una lucha constante. Miren cómo le impiden a este ciudadano que pueda accesar a una parte donde el presidente pueda ver su letrero. De hecho, él establece que es en una zona que no va a molestar y que no va a ir a perjudicar la seguridad del señor presidente. Veamos. Yo tengo el mismo derecho ciudadano a entrar por ahí. Comandante. Te voy a pasar. Vamos a terminar con él. Oye, mi misión es llegar hasta esta baranda que está ahí. Pues yo voy a ver, como cualquier ciudadano, quiero ver eso. Quiero que el presidente me vea y vea mi letrero. Es una expresión libre. Nadie puede impedirme el libre expresión. Miren luego cómo le dan un empujón, le dan un golpe y lo tiran al piso, y se arma tremendo lío en San José de Ocoa con esta situación. El señor lo único que pide luego que lo paran del piso es su bandera, una bandera que tenía en el letrero, y eso es lo que dice cuando pide su bendita bandera. Vean. Mira, no puede estar seguro, no me entregan la bandera. Y nada más que por violarme, por quitarme mi bandera, me van a tener que matar porque me voy derecho. Si no me traen mi bandera, me van a tener que coger. Comandante, mire, no quiere dar la bandera. No, un procedimiento, que me den mi bandera. Yo tengo 20 años con esa bandera. Pues, lamentablemente, ni aparece la bandera y él termina detenido. Miren cómo se lo llevan al pobre hombre por un simple letrero que dice: no somos todos tontos. Y es verdad que no somos todos tontos, porque ¿cómo es posible que ante el disparate mayúsculo del candidato del PRD, Hipólito Mejía, que dicen que no se pague la deuda al Banco Agrícola, quien responda a eso es precisamente un deudor como es Euclides Gutiérrez, diciendo, desmeritándole las declaraciones a Hipólito Mejía, diciendo que está muy mal que se diga que no se le pague al Banco Agrícola?
Pero qué cinismo es ese tan mayúsculo y tan grande. Un señor que ha dicho públicamente que no va a pagar la luz y sale diciendo que hace mal Hipólito en que los agricultores no le paguen al Banco Agrícola, y sale él hablando. Pero, señor presidente, no somos todos tontos. ¿Cómo permiten que Euclides se tome el atrevimiento de ser el vocero de ese anuncio del PLD ante lo que ha dicho Hipólito Mejía? Pero esto es una barbaridad que no termina, es que cada vez se pone como peor, cada vez se entiende menos esta situación. El otro día, otra inauguración del presidente en Santiago, y a un periodista no lo dejaron entrar porque tenía el carnet del 4%. Veamos. El periodista es Máximo Laureano de digitalacento.com.do, y como ven, no se le permitió la entrada en la inauguración de la Torre de Seguros Universal, donde estaba el presidente Fernández, invitado de honor. La razón, según se dijo, era porque en el bulto tenía un sticker del 4%. Entonces, cuando uno ve esta situación del doctor Huazar y de este periodista, que uno le queda, sí que hay esa intolerancia, y lo demuestra también el caso de Euclides y el caso de otros compañeros que se han visto en una situación similar. Vamos a ver lo que pasó este viernes en el tribunal, porque como saben ustedes, y lo acabo de decir, nosotros vamos a proseguir para que nuestros derechos sean realmente los que se mantengan, nuestro derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Esto es lo que pasó el viernes en la Cuarta Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional. El viernes a las 9 de la mañana fuimos a la Cuarta Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, donde la jueza suplente Candy Marcial Pascual conocería el amparo contra Euclides Gutiérrez Félix por la intimación hecha a un medio de comunicación y sus anunciantes. Los doctores Luis Rivas del bufete Pellerano y Herrera y la doctora Laura Acosta conocerán el caso. Por parte de los 29 intervinientes voluntarios, entre periodistas, abogados, artistas, presentadores y representantes de la sociedad civil, estarán los doctores Francisco Álvarez y Nacef Perdomo. La idea de la intervención voluntaria de los periodistas y los ciudadanos, porque no solamente son periodistas, es que lo que ha ocurrido contra el programa de Nuria en el 9 no afecta solamente a Nuria, sino que va más allá, afecta a la prensa en sentido general. Este es el segundo caso de un funcionario público que pretende, a través de amenazar a los anunciantes, que el flujo de la información que llega a la ciudadanía a través de los medios de comunicación se detenga, o se reduzca, o disminuya, y eso no puede permitirse. Los alcances de este recurso de amparo no solo se limitan a que un juez declare ilegal la intimación, donde se limita la libertad de expresión, sino también se le pedirá al juez que Euclides Gutiérrez Félix o cualquier otro funcionario se abstengan en el futuro de repetir este tipo de intimación. Que se ordene al ciudadano Euclides Gutiérrez Félix abstenerse en el futuro de amenazas de esta naturaleza contra cualquier medio de comunicación y en relación con cualquier anunciante, para que haya un mensaje claro de la justicia dominicana, no solamente a Euclides Gutiérrez, sino a todo el mundo, de que ese tipo de métodos, que lo único que propiciaría es la censura previa, pues no tenga posibilidades en la República Dominicana. El juicio fue aplazado para el viernes 9 de septiembre a las 9 de la mañana, porque nuestros abogados no pudieron notificar la instancia de intervención voluntaria a Euclides Gutiérrez Félix porque éste se negó a recibirla. Se le pretendió notificar, como manda la ley, a Euclides Gutiérrez Félix en la tarde de ayer. El alguacil fue a las 3:20 de la tarde a la Superintendencia de Seguros y ya estaba cerrada. A pesar de, y el guardián que estaba allí se negó a recibir el acto, a pesar de que la ley permite las notificaciones hasta las 6 de la tarde. El alguacil entonces se trasladó a Mano Guayabo, a la residencia del señor Euclides Gutiérrez Félix, y allí pasó exactamente lo mismo. El guardián se negó a recibir el acto. Mientras, casi paralelamente, el Partido de la Liberación convocó a una rueda de prensa en la Casa Presidencial, donde anunció el retiro de la intimación a los anunciantes, manteniendo la intimación en contra de nosotros.
Bueno, lo primero es que nosotros no tenemos conocimiento de ese retiro de esa intimación. Eso se ha dicho que se ha hecho, pero no tenemos conocimiento. Y aun cuando eso ocurriere, eso no, la violación del derecho fundamental ya fue conformada. O sea, ha existido un acto que se constituye en una censura previa, que tiene dos aspectos. La censura a través del estrangulamiento económico al coaccionar a los anunciantes y la censura previa que se hace al coaccionarte a ti personalmente. O sea, al notificarle a Nuria Piera y advertirle y amenazarle, se constituye eso por sí solo una censura previa, independientemente y al margen de cualquier actuación que se haga en contra de los anunciantes, porque la ley establece de manera clara que cuando usted se siente ofendido, usted va y se querella por difamación y hay un procedimiento para eso. La ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento no prevé la censura previa, que es lo que ha hecho Euclides y Gutiérrez, mandando la intimación de que si se sigue hablando de él, va a demandar. Pero en adición a eso, el efecto intimidatorio, aún independientemente del desistimiento, se mantiene. Los anunciantes, a partir de ese momento, hasta que un tribunal le diga que eso no procede, lo que hizo don Euclides, pues van a tener el temor y el amparo tiene que encargarse necesariamente de disipar ese temor, que es lo que constituye el agravio al derecho fundamental. No podemos dejar el cumplimiento de la ley al capricho de un individuo que además está descontrolado emocionalmente. En la rueda de prensa del PLD, comunicaron que el 31 de agosto Euclides firmó un acuerdo con Edesur. En el artículo primero de este acuerdo de pago, ambas partes estimaron en la suma de 2.610.717 pesos con 85 centavos el monto adeudado. En ese mismo artículo primero de este acuerdo se establece que ese monto a que hice referencia hace un momento se pagará en 13 cuotas mensuales y consecutivas por la suma de 200.824 pesos, los días 30 de cada mes. Eso significa que este deudor sigue con privilegios, porque le rebajaron la deuda que tenía de 3.205.511 pesos a 2.610.000 pesos. Presumimos que le eliminaron la mora, cosa que en un deudor que ha demostrado interés de pagar estaría adecuado, pero no en uno que desde hace 6 años debe 70 facturas y que ha reiterado que no pagará el servicio y exhortó a los dominicanos a no pagar la luz. En la rueda de prensa se aceptaron pocas preguntas de los periodistas y Euclides no habló. Aseguraron que el PLD apoya a Euclides y lo considera un hombre honesto y que sí, que es verdad que es la cara histórica del PLD. La última pregunta de los periodistas no fue ni siquiera contestada. Fue multado el compañero Euclides por Edesur por esa deuda, como se le hace a todos los dominicanos que tienen deuda y no pagan. Señora, muchas gracias, El viernes a las 5 de la tarde recibimos un acto de alguacil por parte de Euclides Gutiérrez Félix desestimando lo anterior. Pero ya los derechos fundamentales de mi persona y de los anunciantes fueron violados. Los hechos están demostrando que la cara histórica del PLD y ahora proclamado por la cúpula de su partido casi como un héroe nacional, Euclides Gutiérrez Félix violenta groseramente la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales y no pasa nada.